Me llamo Mariana Torres. Tengo 67 años. La casa olía a salmón al horno con un toque de romero cuando sonó el temporizador. Había preparado la mesa para 4, como siempre lo hacía. Las costumbres se aferran más de lo que uno cree. Afuera, la lluvia de Guadalajara caía suavemente contra la ventana de la cocina, constante y amable. De esas que te hacen compañía cuando nadie más está. Levanté la tapa de la olla arrocera, dejando que una nube de vapor empañara mis lentes. Fue entonces cuando mi celular vibró sobre la encimera. Una foto apareció en la pantalla, mi hijo, mi hija y sus parejas alzando copas bajo las luces ámbar de un restaurante en el centro. El pie de foto decía, cena por el ascenso de papá. Por un momento pensé que debía haber un error. Deslicé la pantalla, esperando una invitación que nunca llegó. Luego, otro mensaje parpadeó, de mi hija. Mamá, no olvides terminar las sobras en el refri. Las palabras se quedaron ahí, frías como hielo en la pantalla. Las miré hasta que el celular se apagó. Mi reflejo apenas visible en el cristal, una mujer mayor con lentes empañados y manos que no sabían qué hacer. Apagué la estufa. Aunque el salmón no estaba del todo dorado, la olla arrocera hizo un clic, más fuerte esta vez, como si me recordara que había cumplido su parte. Puse un solo plato en la mesa, por costumbre, y me serví un té. La casa estaba en silencio, salvo por la lluvia y el zumbido suave del refrigerador, el mismo que guardaba las sobras que mi hija creía que necesitaba. Comí un par de bocados, sin saborear nada, y me quedé junto a la ventana, viendo cómo las luces de la calle temblaban sobre el pavimento mojado. Cuando me di la vuelta, noté la silla vacía de mi difunto esposo al frente de la mesa. Por primera vez, sentí que toda la habitación entendía lo que significaba esa ausencia. Lavé los platos con cuidado, uno por uno, y dejé la luz de la cocina encendida. A la mañana siguiente, la lluvia había parado, dejando el aire fresco y limpio. Me paré en la cocina, mirando las encimeras impecables y la única taza que había dejado secar. El silencio parecía demasiado grande para una sola persona. La taza de Antonio estaba junto al fregadero, con un círculo de café seco en el fondo. El abrigo de Leonor colgaba en una silla, todavía con un leve aroma a su perfume. Todo en esta casa tenía huellas de ellos, pero nada parecía necesitarme. Caminé de cuarto en cuarto, tocando los muebles que alguna vez elegí, las cortinas que cosí, las fotos escolares enmarcadas de mis hijos. Sus rostros sonreían desde otro tiempo, cuando sus ojos aún buscaban los míos, cuando la presencia de una madre significaba seguridad, no rutina. En el pasillo, un montón de correspondencia sin abrir esperaba en la consola. Encima estaba la caja de té que compré para el cumpleaños de Leonor el mes pasado, aún envuelta en papel dorado. Ella dijo, «¡Ay, mamá, no tenías por qué!» y luego la dejó ahí, olvidada. El timbre me sobresaltó. Era la señora Gómez de al lado, con una maceta de albahaca. «Vi las fotos en redes», dijo alegremente. «Tu familia se veía tan contenta en ese restaurante. Qué noche sonreí lo mejor que pude». Le agradecí y llevé la planta adentro. El aroma de la albahaca llenó la cocina vacía, fresco y verde. La puse en la encimera, junto a la tetera fría. Cuando la puerta se cerró me quedé un rato escuchando. Sin voces arriba, sin pasos, sin risas. Solo el zumbido bajo del refrigerador. Constante, confiable, indiferente. Miré alrededor de la casa que alguna vez llamé hogar y me pregunté, no por primera vez, ¿cuándo había dejado de pertenecer a ella? Para el final de la semana, la casa se había sumido en un silencio tan profundo que casi tenía peso. Antonio y su familia se habían ido de fin de semana, dejando solo el leve tic-tac del reloj del pasillo como compañía. Antes, el silencio era bienvenido. Significaba paz. Ahora se sentía como si me borraran, un día a la vez. Decidí revisar el correo apilado en la consola. La mayoría eran facturas y volantes, pero un sobre grueso me llamó la atención. Estaba dirigido a Antonio Torres y familia, de una inmobiliaria en Valle de Bravo.
el lugar donde Rafael y yo pasábamos los veranos. Lo abrí sin pensarlo y se me cortó el aliento. Adentro había documentos legales, una oferta y contrato por la venta de la cabaña de Rafael junto al lago. Al final, en tinta azul impecable, estaba la firma de mi hijo. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Me senté, con el papel temblando en mis manos. Recordé pintar el porche de esa cabaña con Rafael, nuestras risas resonando sobre el agua. Él me la dejó para paz y descanso, dijo. Verla convertida en ganancia en papel se sintió como una traición silenciosa. Afuera, las nubes se acumulaban sobre el cerro de la silla, pesadas y grises. Doblé la carta con cuidado y la puse de vuelta en el sobre. Luego subí las escaleras. Mi maleta seguía en el closet, la misma que usé en viajes familiares hace décadas. La llené despacio: 2 vestidos, un suéter, mi diario y la vieja foto de Rafael que tenía en la mesita de noche. En la encimera de la cocina dejé una nota. Me voy de viaje corto. No se preocupen. La lluvia comenzó cuando salí, suave al principio, luego constante. Me ajusté el abrigo y caminé hacia la parada de autobús sin mirar atrás. Las ruedas de la maleta silbaban sobre el pavimento mojado. Al ritmo de mi corazón, el autobús avanzó hacia el sur bajo la llovizna, pasando campos que se difuminaban en el cielo gris. No sabía exactamente a dónde iba, solo que no podía quedarme. Al anochecer, llegué a San Miguel de Allende, una ciudad tranquila que no visitaba desde mis días de bibliotecaria. El aire olía a lluvia y café tostado. Caminé por la calle principal, maleta en mano, hasta que vi un letrero familiar: El Rincón del Café, hace años. Una mujer llamada Elena regentaba este café cerca de la universidad. Habíamos trabajado juntas algunos veranos catalogando libros para un programa de extensión bibliotecaria. No había pensado en ella en años. Al entrar, la misma campana sobre la puerta tintineó suavemente. Detrás del mostrador, Elena levantó la vista, ahora con cabello plateado, pero inconfundible. Por un segundo, la incredulidad cruzó su rostro, luego una cálida sonrisa. Mariana Torres. Por Dios, ¿cuánto tiempo? Nos sentamos junto a la ventana con tazas humeantes de té de manzanilla. Le conté, vagamente, que necesitaba unos días fuera. No preguntó detalles. Elena tenía el raro don de escuchar sin exigir la verdad. Aún rento la habitación de arriba, dijo finalmente. Es pequeña, pero acogedora. Quédate el tiempo que necesites. La habitación era sencilla, una cama individual, un escritorio y una ventana con vista al río. Al abrirla, el aire traía un leve aroma a lluvia y canela del café de abajo. Por primera vez en semanas respiré con facilidad. Esa noche, mientras cerrábamos el café, Elena mencionó un taller de arte comunitario en el centro cívico. Siempre tuviste ojo para los detalles, dijo sonriendo. Tal vez te ayude a mantener las manos ocupadas. Dudé, pero algo en su tono, gentil y directo, se sintió como una invitación a volver a la vida. A la mañana siguiente, caminé hasta allá, aún insegura de qué buscaba. En el aula luminosa, personas de mi edad reían, sumergiendo pinceles en bandejas de tinta y acuarela. Un hombre alto con ojos amables me entregó un pincel. Primera vez preguntó. Asentí. Y cuando el pincel tocó el papel, el silencio a mi alrededor dejó de sentirse como soledad y más como un espacio para empezar de nuevo. La semana siguiente, regresé al centro comunitario, aún dudando si pertenecía ahí. El aula de caligrafía olía levemente a tinta y aceite de limón. De ese que se usa para limpiar escritorios antiguos. A mi alrededor, una docena de personas charlaban en voz baja, sumergiendo pinceles en pozos de porcelana, sus manos moviéndose con precisión tranquila. El instructor, el señor Morales, era un hombre alto de 70 y tantos, con ojos bondadosos y una voz que transmitía calidez en lugar de autoridad. La caligrafía, dijo, no se trata de líneas perfectas, sino de ritmo. La mano revela el corazón. Puso un pincel en mi mano y lo guió suavemente sobre el papel.
Mi primer trazo tembló. La tinta se derramó como una duda al descubierto. Bien, murmuró. Ahora respira. Lo intenté de nuevo, más despacio. El segundo trazo salió limpio, suave y firme. Algo dentro de mí se soltó. El pincel ya no se sentía extraño. Era como recordar un idioma que alguna vez conocí. Al final de la clase, escribí una sola palabra: armonía. La tinta brillaba levemente bajo la luz. Desigual pero viva. El señor Morales se detuvo detrás de mí, estudiándola. Tienes equilibrio, dijo simplemente. Eso no se enseña. Sonreí, la primera sonrisa sincera en mucho tiempo. Cuando regresé a la habitación sobre el café esa noche, Elena estaba cerrando. Levantó la vista mientras limpiaba una mesa. Te ves diferente, dijo, más ligera. Tal vez, respondí, dejando mi bolso. Tal vez recordé algo que había olvidado. Después de la cena, subí las escaleras y me senté junto a la ventana. La ciudad abajo brillaba suavemente en la niebla, el leve zumbido de los autos mezclándose con el ritmo del río. Mi celular parpadeó un mensaje de voz. La voz de Leonor llenó la habitación. Mamá, estamos preocupados, por favor, vuelve a casa. Antonio dice que tal vez podemos hablar de todo. Solo llámanos. ¿Sí? Su voz tembló ligeramente, pero no podía distinguir si era culpa o costumbre. Miré el celular un largo rato. Luego presioné eliminar. El mensaje desapareció, dejando solo el sonido suave de la lluvia contra el cristal. Volví a sumergir mi pincel, la tinta extendiéndose por el papel. Cada trazo estabilizaba mis manos y, de alguna manera, mi corazón. Habían pasado casi 3 semanas desde que dejé Guadalajara. Los días se volvieron más suaves, más lentos, llenos de pequeños rituales de tinta y té, de risas tranquilas con Elena abajo. Dejé de revisar mi celular. Pensé que tal vez el silencio entre mis hijos y yo se había asentado en su propia clase de paz. Esa ilusión terminó un jueves por la tarde. La campana sobre la puerta del café sonó, y al girarme, vi a Antonio parado ahí, con la chamarra aún mojada por la lluvia. Detrás de él venía Leonor, con el rostro pálido y tenso. Por un instante, ninguno habló. Mamá, dijo Antonio al fin, con voz cuidadosa, demasiado calmada. No contestabas nuestras llamadas. No pensé que hubiera mucho más que decir. Puse mi taza lentamente. Elena nos miró a ellos y a mí. Luego se retiró discretamente a la cocina, sintiendo lo que estaba por venir. Leonor dio un paso adelante. Estábamos preocupados, comenzó, pero el tono traicionaba algo más afilado que preocupación. Desapareciste así nada más. ¿Sabes cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? Repetí, mirándola a los ojos, para quien Antonio suspiró. No queríamos lastimarte. Mamá, te fuiste antes de que pudiéramos explicarte lo de la cabaña. Era solo papeleo, temporal. Pensamos que estarías de acuerdo una vez que entendieras. Sentí un temblor en las manos. Vendieron la cabaña de tu padre sin preguntarme. Pusiste tu nombre en algo que no era tuyo. Leonor cruzó los brazos. Por favor, mamá, ya ni vas ahí. No necesitas ese dinero. Nosotros sí. Las palabras flotaron en el aire, cortantes como vidrio. Hasta Antonio se estremeció. Leonor siseó, pero ella alzó la barbilla. Alguien tiene que decirlo. Vives sola, pasando tus días dibujando letras, mientras nosotros nos ahogamos en deudas. ¿Es eso justo? Mi garganta se cerró. Quise hablar, recordarles los años que trabajé 2 empleos, las noches cosiendo sus vestidos, los ahorros que Rafael y yo construimos con manos callosas. Pero mi voz no salió. Antonio se frotó el rostro, viéndose más viejo de lo que recordaba. No peleemos aquí, dijo en voz baja. Mamá, tal vez podamos hablar mañana. Bien, asentí, aunque la habitación ya giraba. El aire se sentía ligero, mi pecho pesado. Elena regresó con un vaso de agua, pero antes de que pudiera tomarlo, la taza se me resbaló y se hizo añicos. Escuché a alguien gritar mi nombre.
Sentí los brazos de Antonio atrapándome mientras el suelo subía a mi encuentro. Luego, nada. Cuando abrí los ojos, la luz era demasiado blanca, demasiado quieta. Las máquinas zumbaban suavemente a mi lado. Mi brazo derecho se sentía pesado, mi lengua lenta y torpe. El rostro de Antonio apareció en el borrón. Sus ojos hinchados, enrojecidos. «Mamá», susurró, apretando mi mano. Me diste un susto de muerte. Quise decirle que estaba bien, pero las palabras se disolvieron antes de formarse. Solo pude parpadear, 1, 2 veces. Lo suficiente para que viera que lo escuché, que aún estaba aquí. El mundo volvió a mí en fragmentos pitidos suaves. Desinfectante. El peso de una sábana sobre mi pecho. Mi brazo derecho no se movía. Mi garganta ardía y mi cabeza latía en olas lentas. Cuando mis ojos se ajustaron, vi a Antonio desplomado en la silla junto a mi cama. Su rostro estaba demacrado, ojos inyectados, cabello desaliñado. «Mamá», dijo en cuanto me moví, con la voz rota. «¿Estás despierta?». Quise responder, pero solo salió un leve sonido. Él alcanzó una taza, mojó una esponja en agua y la tocó contra mis labios. «El doctor dice que tuviste un derrame leve. Te recuperarás, pero tomará tiempo». Intentó sonreír, pero se desvaneció a medio camino. Podía ver la culpa en cada línea de su rostro, el cansancio, el miedo de que tal vez había esperado demasiado para preocuparse. Los días siguientes se mezclaron enfermeras revisando mis signos vitales, el zumbido suave del suero, la quietud estéril de las mañanas en el hospital. Antonio casi no se apartaba de mi lado. Traía sopa de la cafetería, doblaba mi sábana, leía el periódico en voz alta aunque no pudiera responder. Leonor nunca vino. Una vez lo escuché hablando con ella por teléfono en el pasillo, su voz cortante. «También es tu madre, Leonor. Al menos podrías llamar». Luego silencio y un suspiro que lo decía todo. El cuarto día. Tocaron a la puerta. El señor Morales entró, con un ramo de claveles y una sonrisa gentil. «Señora Torres», dijo suavemente, «nos dio un susto a todos». Logré un pequeño asentimiento. Puso las flores junto a la ventana. «Tu pieza, Armonía, fue elegida para exhibirse en la exposición comunitaria. Toda la clase estaba muy orgullosa. Dijeron que tenía una fuerza tranquila. Algo en mí tembló. Esa palabra, armonía, había sido mi intento de encontrar equilibrio, y ahora colgaba en una galería donde la gente podía verla, incluso cuando no podía sostener un pincel. El señor Morales apretó mi mano suavemente. «Tienes más fuerza de la que crees». Luego se fue, dejando el aroma de los claveles tras de sí. Antonio se quedó en silencio un largo rato. La luz de la tarde se filtraba por las persianas, dibujando líneas suaves en mi cama. Finalmente habló, con voz baja e inestable. «Olvidé que también eras Mariana», susurró. «No solo mamá». Las palabras se abrieron paso a través de la bruma, cálidas y dolorosas. Giré la cabeza hacia la ventana, parpadeando con fuerza mientras las lágrimas brotaban y caían, siguiendo el mismo ritmo lento que la lluvia afuera. Para principios de la primavera, mi fuerza había regresado lo suficiente como para caminar sin bastón. Los doctores lo llamaron una recuperación notable, pero yo sabía que era más que medicina. Era determinación, algo reconstruido en silencio en habitaciones de hospital y largas noches de reflexión. Cuando Antonio se ofreció a llevarme a casa, acepté. La casa lucía igual, pero la veía diferente. Las paredes ya no se sentían como refugio, sino como recordatorios de lo que se había dado por sentado. La cocina aún olía levemente a albahaca de la planta de la señora Gómez, ahora marchita en un rincón. Esa noche, Antonio y Leonor llegaron a cenar. El silencio entre ellos decía que habían discutido antes de venir. Había preparado té y una carpeta de documentos. Cuando nos sentamos, hablé antes de que alguien pudiera empezar otra disculpa. «He estado pensando en la cabaña», dije con calma. Y en lo que sigue, los ojos de Leonor se alzaron, cautelosos.
Antonio se movió en su silla. Quiero que la venta siga adelante, continué, pero he rehecho los términos. 40% de las ganancias serán para mí, suficiente para mi independencia. 60% para ustedes dos. También he creado un fondo para la educación de Isabel. Leonor abrió los labios, sorprendida. ¿Harías eso? Después de todo sigo siendo su madre, dije. Y ella sigue siendo mi nieta. Antonio frunció el ceño. No tienes que irte, mamá. Podemos ayudar. Podrías quedarte. He tomado mi decisión. Deslicé un folleto por la mesa a una comunidad para adultos mayores cerca del Cerro de la Silla. Las fotos mostraban jardines, senderos y un pequeño taller de arte. Tienen clases de caligrafía y una biblioteca. Estaré bien ahí. La voz de Antonio se quebró. Ya no confías en nosotros. Lo miré con suavidad. Confío en que vivan su vida. Solo necesito vivir la mía. Leonor miró los papeles. Luego dijo en voz baja. Tal vez sea lo mejor. Su tono no tenía desafío esta vez, solo cansancio y algo cercano a la comprensión. Los tres nos quedamos un rato en una paz frágil, con el vapor subiendo de nuestras tazas, afuera. La primera lluvia de primavera comenzó a caer, lavando la ciudad. Me giré hacia la ventana y sentí que el peso en mi pecho se aliviaba, como la tinta asentándose finalmente en la línea correcta. 3 meses después, el aroma a tinta fresca y magnolias en flor llenaba el centro comunitario. Mis estudiantes de caligrafía preparaban la exposición de primavera, con risas y charlas rebotando suavemente en las paredes. El tema era renovación, y mi pieza, 4 caracteres audaces que significaban quietud en el movimiento, colgaba cerca de la entrada. Me había acostumbrado al ritmo de esta nueva vida, mañanas escribiendo junto a la ventana, tardes enseñando, noches caminando por los senderos del Cerro de la Silla. No había una gran soledad aquí, solo un propósito tranquilo. Al girarme de la mesa de exhibición, lo vi a Antonio, parado cerca de la puerta con una chaqueta azul marino, un ramo de tulipanes en la mano. Por un momento, ninguno habló. Luego sonrió, tímido e inseguro. Perdón por llegar tarde, dijo. El tráfico. Tomé las flores, viniste, eso es suficiente. El evento comenzó con algunos discursos breves. Cuando fue mi turno, subí al podio, con manos firmes. Aquí, dije a la pequeña multitud, no solo soy mamá o la señora Torres, soy Mariana, y resulta que eso es suficiente. Los aplausos resonaron en el salón. Cuando miré al fondo, Antonio estaba de pie con los brazos cruzados, no por desafío, sino para ocultar la emoción que llegaba hasta sus ojos. Aplaudió último, y por más tiempo después me ayudó a guardar las piezas enmarcadas en mi bolso. Mientras caminábamos al auto, el sol tardío se filtraba por las puertas de vidrio, y por primera vez en años, nuestro silencio se sintió fácil. El aire de la noche era fresco, impregnado del aroma a tierra mojada por la lluvia. Acababa de terminar de ordenar el pequeño departamento cuando sonó un golpe en la puerta. Antonio estaba ahí, con un ramo de lirios blancos y un sobre marrón. Los papeles de la propiedad, dijo suavemente. Todo está listo. Tu parte está en la cuenta. Lo invité a pasar. Nos sentamos en la mesa pequeña, compartiendo té mientras la luz se desvanecía afuera. La conversación fluyó con suavidad sobre su trabajo. El nuevo proyecto escolar de Isabel. Sobre nada que doliera, por una vez. Nuestras palabras no volvieron a disculpas o arrepentimientos. Cuando se levantó para irse, dudó en la puerta. ¿Te ves feliz aquí, mamá?, dijo. Me alegra. Gracias, respondí. Yo también. Sonrió. Una sonrisa sincera esta vez. Y caminó por el sendero tranquilo hacia el estacionamiento. Lo vi hasta que su auto desapareció más allá de la reja. Luego salí al pequeño porche. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre el Cerro de la Silla. Alcancé el interruptor junto a la puerta, y la luz del porche brilló cálida contra el cielo que se oscurecía. Esta luz ya no es para esperar, susurré.
es para la paz. Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 67 años. La mayoría me dice Nora. He vivido lo suficiente para saber que la humillación rara vez avisa, entra sigilosa, como la luz del amanecer que se cuela bajo una puerta cerrada. Ese martes empezó como cualquier otro. El hervidor silbó. El porche olía levemente a sal y jazmín, y el aire de Mérida tenía esa frescura suave que apenas finge ser invierno. Me senté a la mesa de la cocina con mi café, el periódico doblado a un lado, y abrí el celular por costumbre. La primera publicación en mi pantalla me dejó helada. Era mi hija, Isabel, posando frente a un enorme árbol de Navidad en Aspen. La nieve salpicaba su cabello. Su prometido Gabriel la abrazaba por la cintura, y los padres de él los flanqueaban, todos con bufandas rojas idénticas. La leyenda decía: ansío pasar las fiestas con mi verdadera familia. La palabra verdadera ardía en la pantalla. 2 días antes, había transferido 20,000 pesos para que ella y Gabriel pudieran hacer ese viaje. Por teléfono. Sonaba tan agradecida, mamá. Nos estás salvando. De verdad. Gracias. Le creí. Leí la leyenda otra vez, más despacio, como si repetirla pudiera cambiarla. El café se enfrió en mi mano. Mi primer impulso fue llamarla, exigirle una explicación, pero la rabia se sentía demasiado pequeña para el momento. En cambio, abrí los comentarios y escribí 12 palabras. Tu verdadera familia no pagará por tu viaje. Luego dejé el celular y terminé mi café. 10 minutos después, la publicación había desaparecido, borrada, como si esas palabras nunca hubieran existido, pero sí existieron. Tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta llamada simplemente Diciembre. Luego doblé el trapo de cocina, apagué el hervidor y me quedé un buen rato junto a la ventana, viendo un par de gaviotas cruzar el cielo gris sobre el puerto de Progreso. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el tic-tac constante del reloj, midiendo los primeros instantes de una nueva distancia entre nosotras. Para cuando las campanas de la catedral sonaron a las 9, supe que ese día no tendría noticias de mi hija. El resto de la mañana transcurrió en silencio. Ni una llamada, ni una disculpa. Solo el ritmo suave de la lavadora en la habitación contigua y el crujido leve de la casa acomodándose en otro día tranquilo. Me moví por la cocina como quien camina dentro de una foto vieja, cuidando de no alterar lo que ya se desvanecía. Sobre la mesa de lavado estaba una sudadera que Isabel había olvidado hace años. Azul claro, con el nombre de su universidad agrietado en el frente. La doblé con cuidado, alisando las mangas, la tela aún con un leve aroma al detergente que usaba entonces. Por un instante, casi pude escuchar su voz resonando desde el pasillo, preguntando si había visto sus llaves, corriendo para alcanzar un aventón, prometiendo que llamaría. Al principio, cumplía esas promesas llamadas cortas los domingos por la noche. Actualizaciones rápidas sobre el trabajo, sobre Gabriel, sobre lo ocupada que se había vuelto la vida. Luego los mensajes se acortaron, las llamadas se espaciaron. Las fiestas se convirtieron en fotos enviadas desde aeropuertos o cenas a las que no me invitaban. Todo se volvió cortés, eficiente, desprovisto de sentimiento. Recordé algo que dijo una vez tras su primera visita a la casa de los padres de Gabriel en San Miguel de Allende. Todo lo hacen sentir tan perfecto, me dijo, con la voz llena de admiración. En ese momento sonreí, orgullosa de que la quisieran personas que parecían amables. Pero ahora, esa frase regresó como un hilo que se deshilacha perfecto. Eso era lo que ella quería, ser impecable, sin esfuerzo, libre de las asperezas de donde venía. Apilé la ropa doblada en la canasta. Apagué la lavadora y me quedé sola en el zumbido de mi propia casa, preguntándome cuándo el calor entre nosotras se había enfriado hasta convertirse en algo que parecía cortesía. Pero se sentía como distancia. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer, mucho antes de las campanas o las gaviotas.
El aire en la casa estaba frío, intacto, como si aún no decidiera recibir el día. Preparé té en lugar de café fuerte, sencillo, y llevé la taza a mi escritorio en un rincón del comedor, donde la vieja laptop esperaba. El brillo de la pantalla llenó la habitación mientras tecleaba la contraseña que no usaba en meses, la cuenta conjunta que Isabel y yo abrimos para los gastos de su boda. Ella quería algo transparente, dijo, una forma de que ambas siguiéramos el progreso. En ese entonces pensé que era un gesto de madurez. El saldo era más bajo de lo que recordaba. Revisé los estados de cuenta lentamente, línea por línea, dejando que la contadora que llevo dentro despertara. La que pasó 40 años persiguiendo decimales fuera de lugar y libros contables olvidados. La primera transacción fue un depósito para un hotel en Aspen, Posada de los Pinos Blancos. Luego vino una reunión con proveedores, cargada en un restaurante que servía menús de degustación y vino importado. Después, 2 pagos por coordinación de eventos a un spa de bienestar. Nada de eso gritaba boda. Unos clics más abajo. Una transacción me llamó la atención, transferencia por Venmo reembolso, del fondo de regalo de boda de mamá, Gabriel Salazar. La fecha era una semana antes del viaje a Aspen. Un reembolso para él. Miré la pantalla hasta que los números comenzaron a desdibujarse, hasta que el brillo se volvió duro contra mis ojos. Le enseñé a Isabel a balancear su primera chequera cuando tenía 16 años. Se reía cuando la hacía anotar cada gasto con pluma. Eres demasiado seria, mamá. Tal vez lo era. Tal vez la seriedad era lo único que ahora me mantenía en pie. Abrí una hoja de cálculo en blanco y comencé a escribir nombres de comercios, cantidades, fechas, categorías. Mis manos se movían solas, firmes, practicadas, desapegadas. Cuando terminé, imprimí cada página, 3 copias de cada una, y las guardé en una carpeta de Manila. Para cuando la impresora se detuvo, el sol había alcanzado la ventana, rozando el vidrio con una luz tenue. Coloqué la carpeta junto a mi taza de té frío y la miré por un largo rato. No era ira lo que sentía entonces, era claridad afilada, pesada y absoluta. A mediodía, la carpeta estaba sobre la mesa de la cocina junto a mi almuerzo intacto. Llevaba casi 1 hora mirándola, como se mira algo que ya cambió tu vida. La evidencia era clara. Lo que no sabía era qué hacer con ella. Las viejas costumbres me salvaron. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba en años, Adriana Torres. Habíamos trabajado juntas cuando yo manejaba contabilidad forense para los tribunales y ella gestionaba auditorías de herencias. Adriana siempre fue calma, metódica y milagrosamente inmune al pánico. Nora, dijo tras 2 timbres, su voz cálida pero alerta. ¿Cuánto tiempo? Tengo una situación, le dije. Es personal y tiene que ver con números. 1 hora después, estábamos sentadas frente a frente en su tranquila oficina en el centro de Mérida. Sus paredes estaban llenas de títulos enmarcados y expedientes ligeramente amarillentos. El aire impregnado de papel viejo y brillantador de limón. Coloqué la carpeta entre nosotras. Adriana la abrió, ajustó sus lentes y comenzó a leer en silencio. Cuando levantó la vista, su tono era firme, factual. Has documentado todo muy bien. Esto, señaló las páginas resaltadas, calificaría legalmente como fondos malversados. Algunos pueden reclasificarse, otros son regalos condicionales, lo que significa que, si no se cumplen las condiciones, puedes reclamarlos. Exhalé lentamente, las palabras reclamar y condicional escalando como un salvavidas que no sabía que necesitaba. Adriana se recostó en su silla. Mi consejo: congela la cuenta discretamente, sin avisarles. No estás castigando, estás protegiendo tus bienes y, francamente, tu dignidad. Asentí, pero no hablé. Mi corazón dolía al pensar en mi propia hija viéndome como una adversaria. Una línea en una negociación. La expresión de Adriana se suavizó. Nora, a veces el amor significa poner límites tan claros
que no puedan reescribirse. La frase se quedó conmigo mientras firmaba el formulario de autorización. El sonido de mi pluma contra el papel se sintió final, pero no cruel, más bien como cerrar una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. Isabel llegó 2 noches después, con una maleta en el coche y una nueva distancia en su sonrisa. Dijo que solo tenía 1 hora antes de manejar a San Miguel de Allende. Había preparado su favorito, enchiladas verdes y frijoles refritos con mantequilla, aunque no estaba segura de por qué, tal vez por costumbre. Habló con facilidad al principio, sus palabras tropezándose unas con otras sobre pases de esquí, los padres de Gabriel y la nieve mágica con la que siempre soñó. Escuché, asentí. Pasé los tortillas. Casi se sentía como antes, hasta que mencioné la cuenta. Anoche revisé el fondo de la boda. Dije con ligereza. Algunos movimientos no parecían relacionados con la ceremonia. Su tenedor se detuvo a medio camino de la boca. Luego soltó una risita demasiado brillante, demasiado cuidadosa. Ay, mamá, no seas exagerada. Todos ayudan un poco. Ya lo equilibraremos después. Algo en su tono, la confianza suave. El descarte fácil no sonaba como mi hija. Sonaba como la madre de Gabriel, con su calma pulida y su manera de convertir el juicio en encanto. Dejé mi servilleta y tomé mi vaso de agua, manteniendo la voz firme. Seguro que sí, dije. Solo asegúrense de guardar los recibos. Isabel sonrió. De ese tipo cortés que termina una conversación, dijo que debía ponerse en camino antes de que oscureciera. La acompañé a la puerta. La ayudé con su chamarra y le di un beso en la mejilla por reflejo. Su perfume se quedó después de que se fue, algo caro y frío, un aroma que no pertenecía a esta casa. Cuando las luces traseras desaparecieron por la calle, me quedé un rato en la entrada, con la mano en el marco. Las enchiladas se enfriaron en la mesa, intactas en su plato. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier discusión. La casa estaba oscura, salvo por la tenue luz ámbar de la lámpara sobre mi escritorio. La medianoche ya había pasado, pero el sueño no llegaba. Las enchiladas de la cena seguían en el fregadero, intactas. El olor a tomillo desvaneciéndose en algo leve y agrio. Me senté. Abrí la carpeta de nuevo y esparcí todo sobre la mesa: recibos, estados de cuenta, capturas de Venmo y copias de correos que me había reenviado meses atrás, sin saber bien por qué. Cada papel se sentía más pesado de lo que debería, como si cargara un poco más de verdad de la que estaba lista para sostener. La parte forense de mí, la mujer que alguna vez rastreó fondos corporativos, faltantes hasta el último centavo, tomó el control. Organicé por fecha, categoría y destinatario. Los patrones se aclararon bajo mis manos: el viaje, el spa, las cenas etiquetadas como reuniones con proveedores. Un pulso constante de mal uso escondido a plena vista. A medio clasificar, abrí una carpeta marcada correspondencia de la boda en mi bandeja de entrada antigua. Ahí lo encontré, un correo reenviado desde la cuenta de Isabel, fechado 4 semanas antes. El asunto era alegre. Solo un saludito era de Patricia Salazar, la madre de Gabriel. Sus palabras eran suaves, practicadas, empapadas de una cortesía superior. No te preocupes, querida. Una vez que la boda sea oficial, ya no tendrás que depender de ella. Nosotros nos encargaremos de todo. Lo leí 2 veces, luego otra, más despacio. No había veneno en las palabras, solo la confianza de quien sabe exactamente dónde está parada alguien y qué tan fácil es reemplazarla. Mi mano no tembló esta vez. El dolor ya se había consumido. Imprimí el mensaje y lo puse encima de los demás, alineando los bordes con cuidado antes de guardar todo de nuevo en la carpeta. Luego tomé una hoja en blanco y comencé a escribir, la pluma estilográfica deslizándose sin dudar: querida Isabel, por favor, acompáñeme a mí y a mi abogada, Adriana Torres, el jueves por la tarde para finalizar los fondos de la boda y la documentación del fideicomiso. Esto asegurará que todo esté bien gestionado antes de tu matrimonio. Espero verlos a ambos ahí.
Lo leí una vez, dos, cada palabra cortés, cada tono controlado. No era ira, era aritmética. El equilibrio restaurado. Para cuando sellé el sobre y lo puse en el mostrador para enviarlo, el reloj marcó la 1. La noche afuera estaba perfectamente quieta, entre el susurro de los papeles y el rasguño de mi pluma. El dolor había dado paso a la precisión. La oficina de Adriana estaba en el 3er piso de un edificio tranquilo en el Paseo de Montejo, donde la luz del sol se derramaba por ventanales altos sobre pisos de roble pulido. El lugar siempre olía levemente a papel y a brillantador de limón el aroma del orden. Llegué temprano, como siempre, y me senté frente a Adriana mientras ella organizaba los archivos en pilas cuidadosas. El aire era calmado, preciso, y ella también. Llegarán esperando firmar una liberación para los fondos restantes, dijo Adriana, deslizando una hoja hacia mí para revisarla. Repasaremos todo línea por línea, que los documentos hablen. Asentí. Mi voz ya no parecía necesaria. A las 2 en punto, la puerta se abrió. Isabel entró primero. Sonrisa brillante, abrigo impecable, perfume de otro mundo. Gabriel la seguía de cerca, todo confianza y encanto. El tipo de hombre que estrecha la mano con demasiada fuerza. Mamá, dijo Isabel, inclinándose para besarme la mejilla. Qué amable de tu parte. Gracias por recibirnos. Antes de que pudiera responder, Adriana se levantó con suavidad de su silla. Gracias a ambos por venir. Empecemos. La agenda de hoy es revisar todas las divulgaciones financieras y registros de transferencias ligados al fondo de la boda. Isabel parpadeó. La expresión cortés de Gabriel vaciló. Perdón, dijo, medio riendo. Pensé que esto era solo para firmas finales. El tono de Adriana no cambió. Lo es, pero comenzaremos reconciliando las transacciones. Abrió la carpeta y esparció los estados de cuenta codificados por colores sobre la mesa, resaltados en amarillo, anotaciones en rojo, esquinas nítidas. El sonido del papel deslizándose contra la madera llenó el silencio. Esto, dijo Adriana, tocando un recibo, se registró como gasto de proveedor, pero se rastrea hasta la posada de los Pinos Blancos, cargado durante sus vacaciones. Aquí, otro para un spa de bienestar, etiquetado como tarifa de coordinación, y esta transferencia por Venmo, marcada como reembolso del fondo de regalo de boda de mamá a Gabriel Salazar. Isabel contuvo el aliento. Gabriel se recostó. Cruzó los brazos. Su mandíbula se tensó. Adriana no alzó la voz. No lo necesitaba. Desde esta mañana, la cuenta está temporalmente congelada en espera de revisión. Los desembolsos futuros requerirán aprobación por escrito. Isabel giró la cabeza hacia mí, ojos abiertos, rostro pálido. Mamá, ¿qué es esto? Sostuve su mirada con firmeza. Rendición de cuentas. Por un momento nadie habló. La luz cambió sobre la mesa. Rozando el borde del correo impreso de la madre de Gabriel, la línea sobre no depender más de mí. Adriana no lo leyó en voz alta. No tenía que hacerlo. Las palabras estaban entre nosotras, más pesadas que una acusación. Gabriel carraspeó. Esto se siente innecesario. Adriana levantó la vista de sus papeles. La claridad financiera rara vez lo es, hasta que es demasiado tarde. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo. Mi pulso estable. Años de contabilidad me habían enseñado que la verdad no necesita volumen, solo necesita pruebas. Para cuando Adriana deslizó el documento del fideicomiso modificado sobre la mesa, la voz de Isabel apenas era un susurro. ¿Realmente lo cambiaste? Sí, respondió Adriana con suavidad. Efectivo de inmediato. Isabel me miró de nuevo, pero ya no había ira en su rostro, era algo más cercano a la incredulidad. La comprensión de que el silencio no siempre significa rendición. 3 días después de la reunión, las ondas comenzaron a notarse. Los padres de Gabriel enviaron un correo breve y cuidadosamente redactado a la oficina de Adriana, con copia para mí. Estaban reevaluando el momento de la boda y sugerían posponer el evento hasta que las circunstancias sean más favorables. Sin disculpas,
Sin explicaciones, solo distancia envuelta en cortesía. Isabel no llamó, no mandó mensajes. A la mañana siguiente, noté que sus redes sociales se habían oscurecido. Las fotos de compromiso desaparecieron. Las publicaciones de cuenta regresiva se esfumaron. Y la última leyenda sobre Aspen se fue como si nunca hubiera existido. Su mundo, tan curado y brillante, se había silenciado. No me sentí victoriosa, ni siquiera sentía enojo. Simplemente salí y atendí el jardín. La tierra estaba fría bajo mis guantes, rica y permisiva. Arranqué algunas hierbas, podé el romero y dejé que el silencio se asentara en mis huesos. Esa noche dormí 8 horas ininterrumpidas. La primera noche completa en meses. El aire dentro de la casa se sentía diferente al despertar, más ligero de alguna manera, sin tensión zumbando bajo la superficie, sin necesidad de prepararme para el próximo desaire o silencio. La mesa del comedor aún tenía el mismo florero con crisantemos marchitos de la semana pasada, pero lucían más suaves bajo la luz de la mañana. Los llevé al compost, lavé el florero y lo llené de nuevo, esta vez con camelias frescas del patio, por primera vez en años. La casa no se sentía vacía, se sentía honesta. La lluvia había sido constante toda la tarde, un ritmo suave e interminable contra el tejado del porche. Estaba leyendo junto a la ventana cuando escuché el toque 3 golpecitos inciertos, seguidos de silencio. Cuando abrí la puerta, Isabel estaba ahí, empapada hasta los huesos, los ojos rojos y en carne viva. Me dejaron, dijo antes de que pudiera hablar. Los padres de Gabriel dijeron que debí saber mejor que traer problemas a la familia. Su voz se quebró en la última palabra. Lucía más pequeña de lo que recordaba, despojada de la facilidad practicada que solía llevar como armadura. Me hice a un lado. Entró en silencio, dejando huellas húmedas en la alfombra. No la abracé, pero fui a la estufa y le serví una taza de té. La tomó con ambas manos, como si fuera algo frágil. Pensé que el amor significaba lealtad. Susurró, mirando el vapor. Solo no me di cuenta de quién lo merecía. Me senté frente a ella. El espacio entre nosotras lleno del aroma a lluvia y manzanilla. Ahora lo sabes, dije. Ella asintió, con la mirada baja, y por primera vez en años, el silencio entre nosotras no se sintió como un muro. Se sintió como un comienzo. Las semanas pasaron en calma. El aire se suavizó cuando el invierno aflojó su agarre en Mérida. Y las camelias fuera del porche florecieron en racimos rosa pálido. Isabel comenzó a pasar los domingos por la tarde. Nunca avisaba. Nunca se quedaba mucho, solo lo suficiente para doblar ropa, regar las plantas o ayudarme con las compras. Hablábamos con suavidad, como quien prueba un idioma que alguna vez dominó, pero que no ha usado en años. No hubo una gran disculpa, ni una cercanía repentina, pero había cosas pequeñas. Se quedaba a cenar sin mirar el celular. Preguntaba cómo dormía. Traía una vela o un frasco de miel que pensó que me gustaría. No era mucho, pero se sentía sólido. Algo construido desde la verdad más que desde la costumbre. Una tarde, mencionó que estaba solicitando trabajo de nuevo. Su voz más firme esta vez. Vi el más leve rastro de la niña que crié, la que creía que el esfuerzo importaba más que las apariencias. Cuando se fue, apretó mi mano antes de bajar del porche. Fue el primer contacto que no cargaba culpa. Esa noche, me senté junto a la ventana con mi té. La luz afuera se desvaneció hasta que solo la lámpara del porche brilló contra la oscuridad. La encendí, no como un faro esperando que alguien regresara, sino como una señal de la vida que aún estaba aquí, cálida y constante. Los límites no son muros, susurré a la casa silenciosa. Son puertas que eliges para quién abrir. La luz permaneció encendida, suave y segura, llenando la habitación con algo que se sentía muy parecido a la paz.